Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. En esta ocasión tenemos una invitada que nos va a hablar de este fenómeno que está invadiendo lo que llaman las políticas neoliberales, que empiezan a despedir personas y sin una pizca de compasión ni de corazón ni de nada, y los despiden. Tenemos invitada a nuestra amiga licenciada Gabriela Vergara Osorio, y yo quisiera que ella se presentara y ella dijera a qué se dedica y qué hace, porque es un tema que dicen que es nuevo, pero sabemos que es de todos los tiempos. ¿Quién es Gabriela Vergara? Soy yo, Gabriela Vergara Osorio, soy licenciada en psicología. Yo vengo de una familia de mi mamá que fue maestra, 30 años, maestra de ¿De escuela primaria. primaria? Siempre le gustaban tener los grupos de quinto y sexto. ¿Por qué? Entonces, porque ella sentía que era más importante la formación en esos momentos Que antes. y además le gustaba más, era más tolerante con los grandes. Y la verdad era muy buena maestra. Incluso hoy en día ya sus exalumnos casados y todo, pues La buscan. la buscan, la abrazan, la felicitan, le agradecen. Ah, sí. Y mi papá siempre estuvo en el área de ventas, en empresas distintas, vendiendo casi siempre cuestiones de perfumería y cuidado personal. Tengo 4 hermanos, uno más grande que yo soy la segunda. Luego tengo otra hermana, un hermano, otra hermana y otra hermana que es mi sobrina a la vez y que es como mi hija a la vez, ¿no? Que Oh, tiene todas las funciones. es hija de mi hermana más chica, Ya. pero mis papás la adoptaron a los 6 años y entonces legalmente es mi hermana, biológicamente es mi sobrina y de cariño pues es como mi hija. Muy bien. Yo estudié la licenciatura en psicología, nunca fui a una escuela particular. Ah, eso es bien. Jamás, no se usaba. Entonces estudié la licenciatura en psicología y siempre supe que yo quería dedicarme a la industria, a los recursos humanos. Entonces terminé la carrera. Siempre, además, di terapia hasta la fecha, pero lo usé como un complemento de lo que iba a ser recursos humanos. Así que desde que empecé a trabajar formalmente fue en recursos humanos. Empecé a trabajar pues ya hace más de 30 años. Cuando estamos hablando de recursos humanos, para aquellos amigos que nos ven, el recurso humano es una selección de personal, de clasificación, de capacitación, de entrenamiento, de cuidados, de prevención de accidentes, ¿no? Sí. Son los recursos humanos. O sea, formar a veces y en otros casos proteger el recurso humano de una empresa. Ahora ya le han implementado más cosas. Además de eso, pues también somos los que hacemos la nómina para pagarles. ¿también? Sí. Vemos que haya servicio de comedor en algunos casos, que el policía, que haya ¿Organizan los juegos vigilancia. de fútbol también? Sí, todas esas cosas, Los comunicación premios interna, de... las fiestas de fin de año, los premios la de Lupita. antigüedad, la Lupita, el Día de las Madres. O Todo sea, lo que nadie son quiere, multifunciones. todo lo que nadie quiere lo hace recursos humanos. Ah, ok. Todo. Entonces, pues yo empecé a trabajar en un fideicomiso de Banrural, que es una empresa paraestatal. Y con todo y lo que se critican las paraestatales, pues yo aprendí ahí a trabajar. Era yo muy jovencita para todos los que trabajaban ahí, cualquiera podría ser mi papá o mi mamá por la edad. Entonces, pues yo empecé a trabajar ahí me formé, ahí supe lo que era el reclutamiento, la selección, empecé a viajar sola de trabajo, empecé a crecer. Cambió mi vida, porque yo vengo de una familia muy muégano, muy autoritaria también ¿Cómo en crees? reglas, sí. Entonces yo no salía. Una vez que empecé a trabajar, pues era mi libertad, ¿no? Ya nadie me tenía que decir, no puedes ir a trabajar. Entonces fue un espacio también en el que salí a conocer el mundo. Y y me iba muy bien. Desde que yo empecé a trabajar me iba muy bien en cuanto a Estamos que me hablando de daban... 25 años, 24. No, de edad sí, como Sí, 23, 24 24 años. años. Entonces estuve 5 años en la primer compañía, después salí de ahí y entonces ya no tuve trabajo luego, y entonces lo que hacemos los psicólogos, pues pongo un consultorio, Sí, sí, va. lo pones pensando que se va a llenar mañana, No, pues va a no, haber fila. no. ¿No? Tuvimos que hacer propaganda,
pública, así en los mercados, porque en esos tiempos se usaba eso, ¿no? Ir a las Volantes escuelas, de volanteábamos, íbamos a las cartulina. escuelas, ¿No poníamos pusiste mantas? cartulinas. No, mantas no, No. porque estaban caras. Y había que pagar la renta, la Sí, luz, sí. el teléfono. Y solo para eso salía, para la luz, la Ya. renta, el teléfono. Entonces, no, pues No deja. no deja. Y además, como me asocié con una amiga, pues hacíamos específicamente para niños chiquitos, cursos de O sea, veranos. no aceptaron de otro calibre más que No, puros sí, pero chiquitos. pues es que iban puros niños para estimulación temprana. Ah, ya. Entonces, llevábamos este tipo de niños y les hacíamos estimulación y todo, y era todo. Entonces, yo necesitaba la adrenalina de las empresas. Y el caso es pues digamos que pasé casi 8 meses entre que el negocio, porque era un negocio, y luego me fui a un despacho de secretaria, mientras terminaba el año, hasta que entré a otro lugar. En ese ¿De lugar reclutamiento? estaba en el despacho, estaba yo de secretaria y iba al banco y hacía cafecitos y eso mientras tenía trabajo. Y ya después entro a trabajar a una empresa, no era de reclutamiento, entré de asistente de un área nueva, que ni yo sabía bien qué era, pero yo suponía que tenía que ver con recursos humanos. Y duré 12 años en esa compañía. Esa compañía era una compañía de Unilever, de un grupo internacional muy grande de empresas, en donde empecé a trabajar no en reclutamiento, no había el área de recursos humanos, había un área chiquita que se llamaba área de personal, y el área en la que yo había entrado era un área en donde tenías que hacer como diagnósticos de las áreas para que se integraran entre ellas y trabajaran juntos y así. Muy interesante porque eran 5 empresas distintas. Entonces yo trabajaba para una de las empresas en las 5 compañías haciendo como sinergias para que Mm. las 5 empresas trabajaran los mismos procesos y tal. Era muy interesante. Pero después, pues era mucho trabajo también, pero era muy padre. Yo ni sabía que era Unilever ni nada, yo nomás trabajaba. Con el tiempo ahí crecí mucho en esos 12 años, los últimos 6 años. Yo era directora de recursos humanos de 5 de las empresas del grupo para empleados de México y de Centroamérica, de todos Ya. esos países. Entonces veía todo, reclutamiento, selección, capacitación, Nómina. desarrollo organizacional, Nómina también. nóminas, sí, comunicación, todo, absolutamente todo. Y tenía muy poca gente. Entonces yo empecé a desarrollar el área de recursos humanos en esta empresa, en este grupo de empresas. Y las grandes empresas de Unilever, que son las más conocidas en el mercado, yo no estaba en esas, pues teníamos comités con ellos y entonces ellos me daban ideas para cómo le hiciera. Entonces yo implementé todo eso. Eh, Hice mucho, conocí mucho, crecí mucho. Ahí tuve a mi hija. Yo tengo una hija que hoy día tiene 23 años. Fui madre soltera Ujú. durante pues, todo ese tiempo. La verdad es que me perdí de muchas cosas de mi hija por trabajar. Viajaba semanas, todo era bueno a cambio de otras cosas, ¿no? Entonces mi hija era una niña de guardería y de mi mamá, de abuela, ¿no? Que la recogían ellos y Mm. luego yo llegaba y así. Después de tiempo, decidimos que nos salimos de casa porque yo vivía con mis papás. La verdad es que por comodidad y porque también era yo una pieza fundamental en la familia Como era desde mi muégano. punto de... Como era muégano, pues Sí, tenía que estar mi pedacito ahí, ahí ¿no? unido. Ajá. Entonces, cuando ella tenía 7, 8 años, nos salimos, nos fuimos a vivir solas y yo creo que fue muy bueno. Fue difícil. Lo difícil entre ella y yo fue la integración solas, porque pues No la como una conocías. niña, sí la No, conocía, pero lo no que la no conocías en conocía, sus detalles. no, los detalles que no le conocía era que cuando le convenía, entonces quería estar con mi mamá y cuando no quería estar conmigo, Ya, entonces ya. fue difícil, pero sin embargo hicimos algo muy padre porque esa casa que compramos es un departamento. Cuando nos las dieron estaba deshecha y entonces nosotras la remodelamos y me la llevaba. Y me la llevaba ahí a lugares donde se venden mosaicos, Mm. Sí. azulejos, para que ella escogiera. Entonces la hice parte de eso. Y la hice que tuviera su propia recámara y que en su recámara tuviera su tele, tuviera un teléfono. Lo que yo no tuve
que era prohibitivo, no, el teléfono de la casa donde yo vivía tenía un candado. De esos de así, tenía un candado en el 1 para que no pasaras del 1. Y la tele había una para todos y así. Entonces yo dije, no. Incluso el hoyito de la puerta para ver. También lo adaptaste. Lo adapté a su tamaño. Entonces ahora le tenemos que hacer así porque ya nos queda chiquito. Pero esa experiencia fue muy padre. Entonces, en ese inter, salgo yo de esa empresa tan grande que trabajaba por incompatibilidad con mi último jefe. Yo he tenido puros jefes extranjeros. Nunca tuve un jefe mexicano. Un alemán, un español, un belga, un argentino, otra vez otro español, pero nunca tuve un jefe mexicano. Entonces, cada vez que cambiábamos de jefe, había movedero de gente y entonces había que competir con el otro de la otra empresa o si compraban una compañía a ver quién se quedaba y entonces competí muchas veces. Y la última vez, mi jefe, el que se hizo mi jefe, era mi igual. Pero cuando lo hacen director, era diferente, porque además ya era jefe y era argentino. Entonces, pues tenías que verlo con otros ojos y él ordenaba y hablaba de los mexicanos como si fuéramos, él decía, los mexicanos son tramposos y mugrosos. Y eso me daba mucho coraje. Y como yo me había convertido en esos 12 años en el paño de lágrimas de la gente, en la que resolvía, en la que les organizaba sus misas del Día de la Virgen, que eran sagrados, en las que poníamos la ofrenda de Día de Muertos y todas esas cosas, pues entonces era mucha lucha, mucha lucha. Y me peleaba mucho con él, por eso, hasta que decide que me iba. Claro que no me lo dijo así. Un día me dice, te vas de la compañía porque así lo decidimos. Nunca supe quién lo decidió. Me dijo que en 15 días me iba, que me iban a pagar todo, que estaban muy agradecidos conmigo, pero que el perfil de mi puesto había cambiado. Cuando los perfiles yo los hacía con mi jefa, que era de Brasil. Y entonces, pues no era eso, era una cuestión personal de lucha de poderes. Salgo muy enojada y me mandan a tomar un programa que se llaman programas de outplacement, que son programas en donde te ayudan a contener todos esos sentimientos encontrados que tienes y a encaminarte a buscar otro trabajo, o a pensionarte, o a poner un negocio, o a ver qué es lo que te conviene hacer en la vida. Entonces, en ese tiempo, todo se junta. En ese tiempo yo acababa de tener una enfermedad en riñones. Mi hija tenía 2 años. Cuando yo salgo de ahí, mi hija tenía 5. Me quedo sin servicio médico porque se me declaró otra enfermedad. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? El caso es que tomé el programa muy apáticamente, la verdad. Yo quería pensar en qué iba a hacer con mi vida, con mi hija, con todo, hasta que me invitaron a trabajar ahí. ¿En ese despacho? ¿En ese programa? Ajá, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar aquí? Pero no me querían haciendo esos programas, me querían haciendo headhunting, que es buscar personas y contratarlas para otras empresas, y eso es lo que menos me gusta, pero me sale muy bien. Entonces yo dije, bueno, unos 2 años me quedo aquí y si no sirvo, o si no me gusta, pues busco mientras en otra empresa. Y eso hice, hasta que me empezó a ir muy bien porque transformé el área esa de headhunting, yo era la directora de esa área, y entonces el primer año no muy bien, pero el segundo hice ventas, porque me pagaban por comisión, que no se habían hecho en años. En toda la historia de la división de headhunting no se habían hecho. Y entonces yo le decía a la directora, pero a mí me gusta la otra área. Y dijo, bueno, pues te doy una persona a ver cómo la vas haciendo, y así me fue dando personas. Hoy tengo 16 años cumplidos ya de trabajar en esta empresa con ellos y no me iría. Me siento bien, tengo tiempo, convivo con mi hija. Me casé hace 3 años, después de que ni las moscas se me paraban. Entonces, fueron muchos cambios en mi vida y yo creo que uno de los mejores cambios que pude haber tenido, no lo vi en ese momento, lo vi después, fue haber dejado de trabajar en un lugar tan demandante como era en el que yo estaba. Entonces, Perdón, ¿tu vida personal se reducía al trabajo? Sí, esa era mi vida, el trabajo, como de mucha gente.
Casi como un trabajo alienado, digamos. Pues sí, Porque digamos era que era, trabajo, pensar en trabajo, hacer en trabajo, sí, ir al sí, trabajo, soñar en soñar en trabajo, sí, sí, trabajo, todo en función de pensar en el eso. trabajo. O sea, Hasta, vida personal se nulificaba. sí, mi vida personal era mi hija, que cuando había evento de niños o algo me la llevaba. Esa era mi convivencia con ella. Y en las noches llegaba y la cargaba y en ese momento me ponía a levantar sus cosas y le decía, siendo un bebé, tú tienes que ser ordenada y guardar tus cosas. Y ahí iba yo guardando sus cosas y la cambiaba y la arreglaba y le hablaba al oído y le decía cosas porque era mi manera. Y cuando estaba embarazada hablaba mucho con ella. Este, pero yo creo que el tiempo que nunca tuve, lo fui recuperando en esta empresa, cuando ella ya estaba más grande, ¿no? Entonces, el haber vivido ese proceso de pérdida de trabajo, el haber entrado a un programa de outplacement en donde me prepararon para buscar otro Ahí trabajo, tú buscaste te preparaban para prepararte para buscar otro otro. trabajo. Ajá. Y, Por- no lo encontraste, lo encontraste a donde la empresa que te mandaron. no, fíjate que sabes qué pasó, que yo decía, cuando me hablaban para una entrevista, decía, ay, que no me contraten, que no me contraten. No sé por Eso. qué. No quería. Ah, No quería trabajar, no estaba lista, estaba muy enojada por mi salida de la otra compañía y no quería nada, pero tampoco quería estar en mi casa y tampoco quería nada. Entonces yo iba a las entrevistas, estuve a punto de quedarme en una empresa que se llama Infra, a punto así de quedarme y yo decía, ay no, no, porque si no voy a tener que regresar y voy a tener que volver a luchar y a buscar y a competir y ya estaba cansada. Hasta que aquí dije, bueno, pues a ver, nunca cambió mi forma de ganar. Ya era por honorarios, ya no tenía seguro social, ya no tenía muchas cosas, ya todo dependía de mí. Pero dije, pues a ver, y a todo se acostumbra uno cuando te organizas y eso fue lo que pasó. Me organicé de tal forma que empezó a gustarme y empezó a irme bien. Empe- si hablamos de cuestiones económicas, me iba tan bien como me iba en la otra en el anterior. compañía. Claro, yo tenía que pagar mis prestaciones y todo, pero me cambió la vida. Entonces eso me sirvió mucho para hacer esos programas que hoy día me dedico a hacer con las personas que salen de las A ver, compañías. entonces vamos a tratar de sintetizar un poco Ujú. el proceso. Tú trabajas muchos años en una empresa, digamos, en recursos humanos. Sí. Formas los recursos humanos en esa. Entonces llega un punto donde a ti te despiden Ajá. y luego ese despido te conecta con este programa de Outplacement. capacitación, Ajá. ¿no? Entonces ahí decides quedarte Sí, y ahí sería como freelance, sí. ¿sí? Ok, entonces si te metes y te ubicas en este contexto, quiere decir que hay una fase que es la que conocemos a quién atender, Ujú. ¿no? Tú a quién vas a atender, a quién vas a dar ese servicio. Y yo creo que eso lo podemos tratar en nuestro siguiente bloque y vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos con ustedes para ver qué es lo que se hace en este programa. Regresamos. Licenciada, una pregunta. ¿Qué puede hacer una persona que no cuenta con un programa? Bueno, cuando no tienen la oportunidad de un programa, lo que se puede hacer es que preparen un buen currículum. Y a veces en internet hay muchos como guías para hacer currículums, muchas plantillas, pero también muchas explicaciones. Quien quiere poner un negocio, yo le sugiero que se vaya a una feria del emprendedor que hacen 2 veces al año y ahí aprenden cuáles son los pasos a seguir y si su negocio vale la pena o no, tienen que enfatizar su idea o algo. Y en el caso de los que se van a retirar, hay que se paren en el Seguro Social y pregunten, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Les dan asesoría, no una asesoría muy detallada, pero por lo menos sí buscar en internet, buscar en tantos medios que hay hoy en día que se puede encontrar alguna idea de cómo ir. No dejen de usar las páginas de LinkedIn, hacer su página de LinkedIn, que es la herramienta más importante para la búsqueda de empleo. Ahí es donde se encuentra a nivel internacional buenas oportunidades de trabajo y buenos contactos para otras cosas. Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria con este tema que a nuestro parecer es una de las problemáticas sociales más importantes en los últimos años.
porque hay despidos masivos. Una empresa puede correr 100, 200, 300 y esos van al desempleo total. Sí. Van a la parte de lo que sería como la búsqueda de empleo en el mercado informal, en la economía informal, en el refugio con otras familias, en lo que se llama como volver a las familias solidarias. Entonces es un proceso político-social muy serio, muy, muy serio. Porque de ahí se derivan dos cosas, bueno, muchas cosas, pero dos cosas que a nosotros nos parecen importantes. Una, muchos fallecen. Otra, muchos se enferman. Así es. Otra tiene que ver con el problema de la desintegración familiar. Porque entonces ahora vienen las crisis al interior de la familia y viene un proceso de casi, digamos, de recomposición familiar, ¿no? Sí, sí. Entonces, Gabriela se ocupa de este programa que implica capacitarte para buscar un empleo, para que sepas tratar el despido, para que puedas hacer tu currículum y buscar otro empleo, para que puedas tener un apoyo emocional, digamos, Sí. o puedas recibir una terapia. Pues estaría también ubicado Puede dentro de ser, eso. sí. No es el objetivo, pero sí. Pero se da. Se da. Mejor muchas dicho, tú lo veces. haces. Sí. O sea, así que, ¿no? Ojo. Sí, sí. Si hay un proceso de crisis ahí. Bueno, entonces, ¿cómo es este programa, Gabriela? ¿Cómo es que tú entras al programa y dices, a ver, tiene estas bondades? Porque yo creo que hay bondades que tú tomaste de ese programa. Así es. ¿Sí? Fíjate que este programa se llaman programas de outplacement. Todo el mundo dice, ¿qué es eso? Porque hasta yo, cuando me dijeron que vas a tomar un programa de outplacement, estando en recursos humanos, no sabía qué era. No es algo tan nuevo. Siempre ha existido, pero por lo menos en la empresa que yo trabajo tienen 35 años de existir en México. Y ahora ya hay muchas empresas que hacen eso. Entonces, el outplacement son programas, talleres, cursos de acompañamiento que pueden ser grupales o personalizados. Entonces, nuestra empresa, la empresa para la que yo trabajo como independiente, es una empresa que tiene clientes de empresas grandes, farmacéuticas, de consumo, químicas, de todo tipo. Servicio también. De servicios. Tenemos empresas muy grandes que no puedes imaginar. Y que entonces estas empresas van a hacer sus recortes. Por ejemplo, ahora en la pandemia. Hicieron recortes enormes. Danos una cifra. Una cifra, por ejemplo, una empresa cerró su planta de Vallejo. La clausuró. La cerró, sí, tiene otras, pero esa de Vallejo la cerró con más de 200 obreros. Entonces, 200 obreros van para afuera. Sin contar los de oficina. No, esos los reubicaron porque servían para algo. Pero la planta se cerró. Entonces, gente que tenía 30 años en la empresa, 25, 40 años, gente que solo sabía trabajar ahí. Sí. Con decirte que cuando les decíamos, te vamos a dar un programa, que ahorita te digo cómo es esa parte del acercamiento, con decirte que no sabían dónde estaba Polanco, dónde están nuestras oficinas. Y entonces, bueno, es que Polanco no es una zona de barrio. No, pero dices, ay, pero no sabes dónde está Polanco. Pues no saben, porque ahí viven, en Vallejo. Hay gente que no sabe dónde está el metro. No. Es más, nunca se han subido al metro. No. Y no saben dónde está Chapu. No. Y ahí fue donde yo dije, ay, sí es posible. No, pues, sí es posible. Es que no tienen tiempo. 7 de la mañana tienes que estar en el trabajo. Sale a las 3 de la tarde y va para su casa todo golpeado. Sí. Y entonces al otro día reponerse y volver otra vez. Exacto. 40 años no tiene chance de nada. No. Y luego ahí todo está caro. Además. Si vas a Mazarik, no hay nada que... no, ni un café. No es posible. Es más, no te dejan entrar si vas estilo obrero. Sí. A mí no me la hicieron, no pude entrar. No, y luego si andas de uniforme, como los traen a ellos, menos, pues menos. Tienes que llevar corbata. Sí. Y tienes que ver de qué carro te bajaste. Exacto. Sí. Entonces, ¿ese va en su bici o su moto? Sí, su bici, la mayoría de los casos, porque además viven por ahí, ¿no? El caso es que ese tipo de cierran así, ese tipo de poblaciones, ¿no?
otras más chiquitas de grandes ejecutivos, que son vicepresidentes, que son presidentes. Esos salen en menor cantidad, a veces sale 1, a veces salen 5, Pero también los echan. pero también los echan, Ujú. todos les toca. O sea, un día les toca. Un día O les sea, toca esos a que se todos. creen así imbatibles y que yo soy el Mm, poderoso. Y esos son los que más sufren. Ah, claro. Entonces, ¿cómo llegamos a Perder el ellos? poder. Perder el poder, perder la jerarquía, perder el sueldo. El Todo sueldo. eso es un golpe muy duro, en especial para los hombres, más que para las mujeres. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Bueno, la empresa contacta a nuestra directora y le dice, oye, voy a tener 50 que salen, Ahí te van. 200, ahí Ahí te te van van. 50. Ella nos organiza y entonces una de dos. O nosotros vamos a la empresa de donde van a salir o a un hotel en un salón donde ellos deciden, y nosotros los vamos a recibir, así les decimos. Ah. Que Sí, no estoy muy de acuerdo con esa parte. pero metafóricamente es la recepción de su nueva condición. O Exactamente, sea, nacieron al mundo desconocido del desempleo. exacto. Pero lo peor es que nos hablan cuando les van a dar la noticia. Entonces hacen un evento en un hotel, ellos pensando que van a un Los van a evento. premiar, los van a Sí, premiar. y les dicen, pues es su último día hoy. Pero les vamos a pagar todo, no se preocupen. Y entonces luego nos los pasan a nosotros Órale, para contenerlos. y ahí va la papa caliente. Sí, y entonces ellos ni caso nos hacen, obviamente, porque Sí. su cabeza está en qué voy a hacer, de dónde voy a sacar dinero, y entonces no nos atienden muy bien. Entonces llenamos un formatito con ellos, les explicamos que que los vamos a acompañar en este proceso de transición hasta que ellos estén haciendo lo que ellos quieren y tal. Simbólicamente es como una pérdida. Es una pérdida. No, De no, pero hecho, me refiero en términos casi como de un ser querido. sí, Si es que no más. sí. De hecho, pasan por todo el proceso de duelo. Sí, a eso me Todo el refiero, proceso de duelo y el shock y la negación y la culpabilidad y el enojo y se atoran mucho tiempo en eso. Algunos nunca salen. Entonces sí es un proceso difícil. Yo siempre es la cuarta razón para vivir un duelo de ese tipo. La primera es la muerte de un ser querido, la segunda es la pérdida de la pareja por divorcio, por separación o por muerte, la tercera es la pérdida de la salud y la cuarta es la pérdida del empleo. empleo. O sea, Entonces, son los son los 4, niveles, digamos, de pérdida sí, más fuertes. en los Porque bueno, hay adultos. una pérdida de una mascota, de Sí, un noviazgo, cosas así que sí. no son tan vitales. No, pero en la Estas adultez sí, estas 4 son estas las son más vitales. fuertes. Entonces, como es tan fuerte, pues tenemos que darle su tiempo. Algunos se enojan tanto que dicen, yo no quiero nada, gracias. Oye, Gabriela, pero a ver, quiero ponerme y no Ujú. en los zapatos de ese señor que ha perdido su empleo. Y no tengo ninguna oferta y la crisis que hay no me permite otra oferta, ¿cierto? Y Sí. luego mi trabajo era tan especializado que no lo voy a encontrar en otro lado. Mm. Así de difícil está. Entonces, ¿cómo voy a ver eso? Es como algo entre caótico, entre que no tengo otra opción y tengo 3 hijos, 2 hijos, o una familia, o una esposa, o tengo una deuda de un coche, de una casa, y tengo aparte de eso el prestigio de donde que yo trabajaba en esa empresa. Y los familiares, los vecinos, los conocidos. Todo. Híjole, me puedo suicidar. Ha habido casos de suicidio, de personas que se enferman, que les da un infarto, divorcios, mil cosas, mil cosas. ¿Habrá quien un poco entre en psicosis? Sí, ¿Sí? sí, sí. Hubo un caso que un señor como que perdió la memoria a corto plazo y entonces la esposa se tuvo que convertir como en su traductora de muchas cosas y el señor se enojaba por la impotencia de no poder porque perdió su trabajo joven. Hubo otro caso de un señor que le dicen te vas en diciembre, 16, es tu último día. Por ejemplo, le dicen en noviembre y él sí, claro que sí. Y el hijo se suicida el 2 de diciembre. ¿El hijo de él? El hijo de él se suicida por otra razón, el 2 de diciembre, y entonces me dicen, de una vez habla con él. ¿Para que se vaya ¿Qué de una caso vez? me va a hacer a mí cuando se le murió el hijo, no? Entonces, pues no. Oye, pero un suicidio y con la otra carga encima. Exacto. Entonces, ahí es que creo que entra la parte que me da el haber estudiado la psicología, el haber sido parte de un programa de outplacement y el haber estado a cargo de todos los recursos humanos de una compañía,
ahí es donde yo puedo dar ese plus, donde yo puedo decir, a ver, este señor no me necesita para buscar trabajo. Él necesita que le apoyemos en este proceso de aceptación, en este proceso de duelo, que se sienta acompañado. Entonces no soy yo la que lo tiene que atender y entonces les busco un tanatólogo, a la familia entera. A veces obviamente lo tenemos que consultar con la empresa para ver si los paga. Y si no, y tenemos conexiones, nosotros lo hacemos. Entonces, yo lo propongo, mi jefa me dice que sí siempre y entonces lo hacemos. Y ya que está más tranquilón y todo, veo qué quiere y muchas veces les cambia. No quieren ya otro trabajo, quieren dedicarse, por ejemplo, a contribuir a cursos o estar en grupos de personas que han tenido hijos de suicidios, con hijos de 8 años que se suicidan, o de 13 o de 40, ¿no? Sí, el índice está alto. Y el índice está alto. En la pandemia aumentó al 92%, según la estadística. Es que la pandemia, ayer lo platicaba con mi hija, para nosotros la pandemia fue un bálsamo. Sí, bueno, hay de todos los colores, ¿no? De todos los matices, porque hay quienes les fue muy mal. Hay quienes les fue muy mal y perdieron no solamente el trabajo, sino la vida y un familiar. Sí, perdieron todo. Y hay quienes no, fue la oportunidad de crecimiento. Se integraron, se encontraron, otros tuvieron otras oportunidades de crecimiento. Sí. Pero entonces, volviendo otra vez al trabajador. El trabajador está ahí y ahora él se deja o no se deja guiar. ¿Y qué es lo que hace Gabriela? Bueno, después de que les digo para qué sirve el programa, qué vamos a hacer y todo, les doy una cita. Les digo, tal día nos vamos a ver. A veces antes de la pandemia era presencial en las oficinas que tenemos. Cuando la gente no sabía dónde estaba Polanco, yo iba a la planta donde ellos trabajaban porque yo quería hacerlo así. Y ahí les daba su asesoría. Y después fue por línea, por la pandemia. Entonces, ahí ya con más tranquilidad, ya que asimilaron, o por lo menos ya que pasó el golpe, les vuelvo a explicar, les vuelvo a decir de qué se trata su programa, pero antes de decirles, yo les digo, a ver, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer en adelante? ¿Ves el lado más humano primero? Sí. Sí, porque yo puedo decir, a mí me dicen, es para la determinación que hacen en la empresa. Dicen, a ver, ¿cuántos años tiene la persona? Todavía puede trabajar, dale un programa de reubicación laboral. O de iniciativa empresarial, por si quieren poner un negocio. Pero si ya tienen más de 55, dale el de retiro, para que ya se preparen la jubilación. Yo nunca hago caso a eso. Yo primero veo qué quieren, y si eso es lo que quieren, eso es lo que les doy. Y si no saben, muchas veces no saben ni qué quieren, entonces oriento y le digo, bueno, ¿tienes 50? Sí. Entonces te voy a enseñar la parte de la pensión, para que sepas qué tienes que hacer y que el siguiente trabajo tiene que tener ciertas características para no afectar tu pensión después. Y te voy a dar un pedacito de esto, de esto, esto. Es que a lo mejor pongo un negocio. Bueno, también te voy a meter a un taller de negocios. Entonces les construyo un programa específicamente para esa persona. Digamos, preparándole el escenario para la elección que él haya hecho. Exactamente. Gabriela, ¿cuántas gentes, así a grosso modo, se reubican? Dependerá mucho de qué, porque las ofertas no son muchas. Fíjate que el promedio de efectividad que tenemos es del 90%. Sí, es muy alto. ¿Por qué tienen contacto con Dios o qué? No, pero les damos seguimiento. Por lo menos yo a mi gente sí le doy seguimiento. ¿En qué consiste esto? No les buscamos trabajo. Les decimos cómo. Ellos lo buscan. En dónde hay que buscarlo, de acuerdo a su nivel. También si era gente que ganaba 300,000 pesos mensuales, sí le digo, no vas a encontrar algo ahorita así. Tienes que entender que hay otros niveles. Ya, sí. Entonces, sí hay trabajo, sí mal pagados, muchos. Y entonces, hacemos un currículum competente, le doy las técnicas de búsqueda y le digo, tú vas a usar estas herramientas. Cuando hablamos de que les haces un currículum, hasta donde sé mucha gente no sabemos hacer un currículum. No. Entonces, bueno, yo nunca lo he hecho, ¿no? Pero nada más el que entrego en la universidad cada X tiempo. Pero es un currículum mal hecho. Pero los que hacen un currículum debe tener una particularidad en especial. Sí. Tiene que ser un currículum de impacto, que pueda ser competitivo en el mercado laboral. ¿A qué nos referimos con esa competitividad? ¿Qué pondero? Tienes que poner, hay un primer párrafo que se debe de poner en un currículum, en donde es un párrafo, no es media página. Tienes que decir
quién eres tú en el ámbito laboral. ¿Cuántos años tienes de experiencia? ¿En qué? ¿En qué tipo de empresas? ¿Y cuáles son tus fortalezas funcionales? Y tus competencias o habilidades y tus ventajas competitivas. Con O eso, sea, yo puedo hacer esto y esto. ajá. Y lo he hecho en estas empresas y en Y estas y ustedes en pueden estas. ver, Sí, así. así. Ese es lo primero. Y lo segundo, que también hoy día es lo más importante, es en una segunda página, son 2 páginas de currículum, poner tus logros. No qué has hecho, porque las funciones como que son genéricas, ¿no? Sí. ¿Qué has logrado? Desde lo personal hasta lo laboral. De lo laboral solamente. Lo no, personal no. Hay una partecita así de este tamaño que se pone que sí es personal y que bueno que se pone, que se llama, por ejemplo, nosotros le llamamos otras actividades. Y entonces le digo, y dicen, ¿qué va ahí? Todo lo que hayas hecho que no sea trabajar formalmente. Lamentablemente muchos dicen, no, pues nada. Pues sí. Otros, pues voluntariados, han escrito algo, han participado en una asociación, han hecho algo, deporte, algo. Sí, sí. Eso en Europa y en Estados Unidos, ese muy valorado, parrafito es muy valorado. es muy valorado. Sí, sí, porque eso tiene que ver con el crecimiento del individuo. Exacto. Sí. Es saber de qué están hechos. Así es. Pero aquí no se valora eso. Aquí no, sí se empieza a valorar, pero la gente no tiene nada que poner. Entonces hay veces que les rasco y les digo, a ver, piénsale. A ver, ¿No ¿ganaste un hiciste concurso nada? de canicas o algo? Algo. Diste Ganaste- clases a los chavos de la Cortaste primaria. y pegaste de primero el chingado papelito en la plana, sí, no sí, sé. algo. Hiciste deporte, te mandaban a los Boy Scouts. Sí, pues eso ponemos. Porque los Boy Scouts es una asociación internacional Que pesa. que además les enseña a hacer cosas para Sí, sí. el contexto en el Sí, que que viven. tener y eso. carácter, que no sé Sí, qué, ¿no? entonces ya cuando me dicen eso pongo, ¿no? O que estuve en un equipo de fútbol, eso ponemos. ¿Para Pero qué? el aguador, no importa, tú ponlo. No, sí, de veras, porque eso Sí. les da valor. Claro. Entonces, y en la segunda hoja van los logros. Hay quien me dice, ay, pues logré mis ventas. Sí, pero esa era tu obligación. ¿Qué más hiciste? O sea, lo que no haya sido de tu trabajo. Lo que no haya sido tu objetivo de trabajo, lo que haya rebasado. Sí, sí. Y entonces hay mucha gente que dice, no, No. pues, tampoco. No, Y tanto tiempo que trabajé y tantas horas que le dediqué y no hice nada adicional. Y entonces dices, pero lo ven tarde. lo ven muy tarde y se frustran. Entonces, imagínate, frustrados además porque no tienen la competitividad suficiente para ir a concursar con este mundo. Y luego que los otros son más perros. O sea, Hay unos más. muy perros ahora. Y sabes que le tienen mucho miedo a los chavos. Pues sí. Porque ahí hay una idea, una creencia limitante. Los chavos van para arriba, pero no van sabiendo todo lo que el otro sabe. No. Entonces ya van apanicados porque los chavos les están ganando el lugar. Le digo, no. Tú eres la gallina de los huevos de oro porque eres el que sabes. Los chavos tienen toda la habilidad para aprenderlo y para saberlo, entonces no son ellos los que te van a quitar tu trabajo. Otro igual que tú. Otro igual que tú. Sí. Entonces, cuando salen, deja de ser el subdirector y el director y don quién sabe qué, y el licenciado. Tienes que hacer fila Sí. ahora. Y entonces hay algunos compañeros que son con sus asesorados y necesito que a este asesorado le pongas cafetera y porque hay unas oficinitas que les prestamos para que ahí trabajen. Yo jamás, ni siquiera si era el director general del Banco de México, no, ni siquiera, porque tiene que entender que ya no es el director general del La Banco primera de México. lección es que ya no eres el mismo. Exacto. Ni ganas lo mismo, ni Sí. tienes jerarquía. Eres ya tropa. Sí. Sí. Y lo que más trabajo les cuesta es integrarse a su casa, a sus hijos. Sí, porque ahora tienen mucho tiempo. Porque no caben. Sí. Porque los hijos y la esposa tienen su rutina y él no estaba incluido. Sí, ¿no? Entonces, es un golpe muy fuerte, muy Sí, fuerte. ¿no? Entonces, mira, tiene una pérdida de empleo, Sí, tiene una pérdida de la autoestima y tiene una pérdida del interior de la casa. sí. Y luego ya se ve feo, viejo y gordo y todas esas cosas, Ajá. sin pelo. Entonces, eso significa que hay una condición que entró a una nueva dinámica de lo que es ser un ser humano en otras circunstancias. Ujú. Bien, ¿por qué no desarrollamos ese tema en el siguiente bloque, Gabriela? Y hacemos una pequeña pausa, regresamos porque se pone interesante eso de perder el empleo. Regresamos. Ok. Doctor, una pregunta. ¿En qué consiste un proyecto de vida? Un proyecto de vida se caracteriza porque alguien sabe qué quiere hacer en un tiempo y luego después cumple ese proceso y luego otro tiempo y otro tiempo. Y así va cumpliendo metas paulatinamente. Entonces un proyecto de vida es la autorrealización de un individuo que tiene que
consagrarse a ese trabajo que es su vida. Puede tener un trabajo, puede tener otro trabajo, pero él tiene un proyecto de vida personal que es él como individuo y es el que alimenta cotidianamente. Por eso es importante tener claros los objetivos o las metas y con eso te puedes guiar en la vida. Esa sería una recomendación mínima para elaborar un proyecto o tener un proyecto de vida. Estamos de regreso en su programa La Risa y la Memoria con este tema del desempleo y la capacitación, el entrenamiento, el asesoramiento cuando se pierde este empleo. Cuando esto sucede, licenciada Gabriela, hay una cosa muy importante que es el aspecto más humano de un individuo. El perder el empleo es a veces perder parte de tu vida o toda tu vida, ¿no? Exacto. Y a veces perder el empleo también implica un retorno a una realidad. Ujú. Porque eras acá el machuchón, como dice el señor presidente, y luego de repente, ¡pum!, eres Igual, tropa. exacto. Eres tropa. Y entonces ahí vienen las depresiones, la pérdida del sentido de la vida. Y viene una cosa muy importante, no hay un proyecto de vida. No. Entonces, ¿por qué no hablamos de este choque y qué es lo que has encontrado con estos trabajadores desempleados sobre el proyecto de vida que los humaniza o los deshumaniza? De todo se ve, de todo se ve. Cuando son grandes ejecutivos, que me han tocado muchos, A ver, vamos a darle el tono, el toque a eso. Un gran ejecutivo significa que es el jefe de... él puede ser el director general de una compañía, puede ser el vicepresidente de una empresa, puede ser el director de un área Ujú, de una compañía o el gerente senior. Esos son los altos los grandes ejecutivos. ejecutivos, ok. Digo, para Ajá. ilustrar a nuestro auditorio. Sí. Cuando son ellos, en la mayoría de los casos, la pérdida es más fuerte. ¿Por qué? Pues porque eran los que mandaban, los que tenían un montón de gente, secretaria, un despacho muy elegante, un coche muy caro, todo. Y de repente ya no lo tienen y entonces regresan a su casa. Y lo que hacen primero todos, los de gran nivel y menor nivel, es ocuparse, ¿no? Y se ocupan en sus cosas personales que años hacía que no se ocupaban, y en su casa. Y es ya cuando no tienen nada que hacer y entonces se tienen que integrar a la casa, a la familia, pues no caben. No caben porque ya no eran parte de esa dinámica familiar. Entonces Los veían poco. los veían en la mañana y en la noche, si es que no viajaban. Y entonces yo les digo, es como si hubieras, por ejemplo, les pregunto, ¿cuántos años tenías de casado? No, pues 30. ¿Y cuándo nació tu primer hijo? Cuando teníamos 1 año de casado. O sea, tienes 29 años que tienes hijo. Sí. Bueno, o sea que es como haber durado 1 año de casados, poner una pausa a 29 años y regresar. Y tener que reconocer a tu esposa después de 29 Y a años. tu hijo. Y a tu hijo conocerlo y todo esto, cuando ya cada quien tiene su dinámica y su vida y tú quieres regresar a ese punto en donde se quedó Bueno, todo. habría que ver si es que ese era su proyecto de vida o era circunstancial y él se metió y fue escalando, escalando y no era su proyecto, pero la vida lo llevó ahí. Yo creo que es muchas veces circunstancial porque en nuestros tiempos, Ujú. hacia atrás, era tu objetivo era tener que trabajar para mantener a tu familia y si crecías, qué bueno, y si no, por lo menos que trabajaras. Eso hizo que la gente trabajara para vivir. O sea, me estás diciendo que proyectos no existían No de vida. ¿Eso existen. es algo nuevo entonces en la No, vida? yo creo que eso es que haya proyectos. ¿De vida? Sí, eso es algo nuevo. ¿Es algo nuevo? Eso es algo nuevo. Nosotros empezamos a hablar de eso hace como 40 años. Pues de proyectos de vida, sí, pero la gente no los ha hecho. Tú hoy hablas con un chavo de universidad o recién salido y sabe qué va a hacer, sabe dónde quiere vivir, sabe en qué empresa quiere trabajar, sabe qué quiere hacer hasta después. El proyecto de vida de nuestros tiempos hacia atrás era, yo quiero jubilarme y viajar y descansar. O pintar, ¿no? Dicen, No, quiero pintar, el que dice quiero- pintar ya es mucho, ya es mucho decir, porque no es así. Ok. Y entonces les dices, bueno, ¿qué quieres hacer? Es que no sé, no tienen idea. Entonces, yo muy sencillo, le digo, a ver, hazme una lista de qué cosas te faltó hacer en la vida que no pudiste hacer por Sí, trabajar. no le alcanzan las hojas.
o le sobran renglones, porque no sabe. No tiene idea. Y le O digo, sea, lo que estaba sea. enajenado entonces. Sí, sí, Alienado. vivían para trabajar. Esa era su vida. Ganar, Viajar. comprar. Es más, no van a una reunión familiar después de que salen porque el tema de conversación de los hombres es el trabajo. Entonces, ¿qué van a decir? Ni modo que les esté explicando a cada uno, es que fíjate que me liquidaron, porque para la gente que no ha trabajado en una empresa grande, liquidar es sinónimo de lo corrieron por tonto o algo se robó. Sí. Y entonces la gente ni se asoma a su casa porque va a decir, ya son muchas vacaciones, lo han de haber corrido. Entonces, sí, no socializan, no hacen vida familiar, se ocultan, ¿no? Bueno, es que el peso de la carga social es muy fuerte. Y O sea, no solo de la carga después social. de llegar en tu coche sote y luego abrir y que todos te vean, y ahora ya no, Sí, porque el coche era de la empresa. el coche era de la empresa. Entonces ahora llegas en tu no sé qué, ¿no? Llegas y, ay, ¿ahora qué le pasó? Sí, Lo tienen en el taller. Sí, pero ya un mes. sí, es verdad. Ya un mes y no se lo dan. No, pues no era de él, cabrón. No, No era de la empresa. Pero y entonces, ahora agacha la cabeza. O sea, se baja de ese coche y baja la cabeza. Antes era así. sí, y ni saludaba. No, ahora sí que para todos, ¿no? Sí, sí. Les mandaba sus cosas, pero en esta condición ya no. No. Entonces, a ver, el proyecto no era ese. Entonces vivió una fantasía. Vivió, ¿sabes qué es lo que pasa después? Que te frustras. Y yo te puedo confesar que yo lo viví. Cuando terminé de trabajar ahí, después de un tiempo me habló el director financiero y me preguntó cómo estaba. Entonces yo le había dicho que enojada y tal. Y le digo, porque nadie se dio cuenta de todo el tiempo que yo dejé ahí, que mi vida y que mi hija. ¿Y sabes qué me dijo? Pues nadie te lo pidió, tú decidiste ¿Tú decidiste usarlo. venir? Uy, me dio más coraje, pero conmigo porque tenía toda la razón. Pues sí, es que uno fue el que se metió a la boca del lobo. Sí, y no te das cuenta cómo te envuelve. Sí. Y entonces cuando ya te dicen, bueno, gracias, hasta luego por participar, y te dicen, viene alguien, uy, que es una eminencia, y ves la eminencia y entonces te enojas más porque dices, ay, este no es mejor que yo. No por la vanidad, porque te das cuenta que no, pero viene del TEC de Monterrey y es Viene recomendada por trilingüe, no sé quién. ajá, y está bonita, y entonces dices, entonces nomás por eso es mejor que yo. Entonces, las personas empiezan con prisa a querer construir un proyecto de vida. ¿Y qué crees que se les ocurre primero? Voy a poner un negocio. ¿Alguna vez pensaste en poner un negocio? No, pero ¿Y pues sabes ahorita. de negocios? Exacto. No saben. Y entonces dicen, pero ahorita lo que está pegando bien es la mensajería. Esa es la buena. Es Para la buena, pandemia, desde la porque pandemia, todo el no sé mundo qué. pide algo. Y entonces cuando les digo, tú sabes que una de las características de una persona emprendedora es haber trabajado de niño, no por necesidad, por gusto. ¿Cómo? Le digo, sí, lavar coches, ir de cerillito ahí al súper. Esos niños, Hacer mandados. hacer mandados, esos niños que hacían eso porque querían, pueden ser unos buenos emprendedores, pero alguien que nunca lo hizo puede que no sirva para eso, que no tenga el perfil, Lo más seguro es que no sirva. ¿no? Y lo Una- hemos comprobado con una y gente mil veces. necia que dice, no, sí, voy a poner algo y pierde su dinero. Entonces, no tienen proyectos y entonces están así urgidos. Y entonces les digo, haz tu lista. ¿Pero qué pongo? Lo que quieras. Entonces ya me ponen tocar la guitarra. Ah, mira, cuando estás jubilado en el seguro te dan este tipo de cursos gratis por ser jubilado del Seguro Social. Ve a estos lugares, pregunta, llévate a tu esposa para que ella escoja también una actividad y procuren tener una juntos y otra separados, porque si no se van a matar. Y algunos dicen, bueno, vamos a hacer clases de baile juntos y yo por mi lado hago guitarra y tú tejido, ¿no? Lo que quieras. Otros van a nadar, otros dicen que sí, no hacen nada. He tenido, cuando son programas de personas ya grandes que se van a retirar, sí invitamos a la esposa o al esposo en el caso que sea, y los integro en el programa. Nunca se me va a olvidar una señora que ella cuando se casó con el marido, ella era la rica, era la niña rica de la casa, y el otro enamoradísimo de ella y él era obrero. La mujer lo impulsó a tal grado que hizo que hiciera una carrera, se hizo contador y después subió de ser obrero hasta llegar a ser jefe de contabilidad. Entonces, cuando fue jefe de contabilidad ya la vio feo, porque además estaba feíta la señora. Pero además de todo,
Uy, no. Ya el dinero no la hacía ver bonita ya, No, ya no. porque él ganaba el otro. Sí, entonces estábamos en una sesión hablando y tal, y se para el señor al baño, y en 2 minutos que se tardó el señor, la señora escupió todo lo que traía en contra de él, y que me pega, y que me dice, y que me grita, y que ahorita aquí está muy formal, pero él me hace, y denme su número, por favor, para que cuando yo necesite hablar con alguien me pueda desahogar. Así. Y entonces pues se lo di. Y te das cuenta que quieren seguir guardando la apariencia del ejecutivo, bien casado y tal, sin proyectos de vida. Entonces, muchos acaban ayudando a la iglesia, que ni se lo imaginaban. Otros haciendo jardinería, Sí, otros cocinando, sí, las señoras cuidando nietos, sí. porque es su proyecto. Y alguna vez una señora lloraba mucho porque decía, es que mi proyecto era poner una florería. ¿Qué tanto puede ser eso? Pero pues se hizo la servidora de sus hijos y entonces los hijos aprovecharon y entonces la ¿Se señora la acabaron? seguía haciendo papel de mamá de nietos. ¿Sí? ¿Se la acabaron? Se la acabaron y entonces ya cuando quiso poner su floría, pues ya era demasiado tarde porque ya no tenía energía, Ya no tenía ni ganas. fuerza para cortar un No, estaba tallo. frustrada, y entonces la gente es cuando se enferma. O peor, además te voy a decir algo, cuando la gente sale de su trabajo se le manifiestan todas las enfermedades. Claro, ya no tiene Todas. estrés. No, Y si ya no hay estrés, ¿ahora qué va a hacer con tanto cortisol y con falta de oxígeno? les digo, ¿tú has visto cuando atropellan a un perro en la carretera? Que el perro se para y corre y luego ya cuando vas a verlo ya está muerto. Así sale uno de los empleos. De veras, ¿Te sales imaginas? corriendo así y luego ya cuando paras, te Uy. llegan todas las enfermedades habidas y por haber. Y no sé. Mira, hay una estadística que dice que todos los que han salido del trabajo, voluntaria, involuntaria, corridos, no corridos, despedidos, etcétera, se van a enfermar. Sí. Y el que hay un alto porcentaje de infarto. No es gratuito que el infarto sea el número 1 a nivel nacional. Ahorita. Ah, Es el número 1. El que acaba con hombres y mujeres. y de la edad que sea. Ah, no, desde 17 años 30 y a tantos, 70, sí. 80. O sea, acaba. Sí. Es lo más democrático que hemos visto. Ese no tiene ni raza, ni grupo, No, no, ni aunque creas en Jehová o en en quien quien creas. sea. Te lleva, ¿no? Ujú. Entonces, eso significa que muchos de estos desempleados, digamos, o corridos, o despedidos, ¿cómo dicen elegantemente? ¿Cómo les dicen? Desvinculados. Ah, desvinculados. Entiéndela. O sea, eso es algo como muy elegante, pero es más Sí. cruel. Está desvinculado. ¿Cómo dice ese comercial? Lo sentimos mucho. El teléfono que usted buscaba está desvinculado. Sí. Entonces, bueno, eso significa que una persona que entró en esa dinámica y no tiene un proyecto de vida, ¿cómo lo vamos a orientar tú? Pues así poco a poco, a ver De a qué te poquito. gusta, qué querías. Yo me hago, me acerco material para ayudarlos. A veces les hago pruebas porque no tienen idea para qué son buenos. Y les hago pruebas proyectivas o algún assessment. A Y ver digo, si eres bueno para esto y para esto. A veces les pongo videos de reflexión. A veces les pongo a hacer cartas. A veces los pongo así como que a que se den permiso hasta de llorar. Y lloran, Ah, y pues lloran sí. mucho. Y entonces Se después, inundan la colonia por ahí. sí, sí, sí. Y entonces después entienden algunos. Y otros terminan el programa y entonces yo les doy un seguimiento. Al mes les hablo a ver cómo van. Y todos me dicen que bien. Yo sé que no. Sé que no. Hay No se empresas, han movido. no, porque además hay empresas muy paternalistas que crecieron por escalafón, no porque supieran mucho. Y entonces cuando se enfrentan a la calle y ven que no son competitivos, acaban poniendo una cremería, así, o se dedican a vender pasteles, o se dedican a cositas así que donde no se noten, porque competir con otros y saber que no son tan buenos como pensaban, los frustra. Oye, entonces este es un problema más profundo todavía. Tú, todavía. Híjole, entonces no es un problema, como diríamos, de apreciación y percepción de que yo no la hago muy bien. No, es un problema de desvalorización más profundo, Sí, que creo que no sirvo para la vida, para hacer cosas, para... Híjole, es un problema muy serio, Gabriela. ¿Cómo saco es como dicen, ¿cómo sacas al buey de la barranca? no, y además es un problema de familia con los hijos. La esposa como que ya está acostumbrada ya, pero los hijos no. Los hijos tienen mucho eh, rencor con los papás a veces, o llegan y, a ver, los papás quieren así como tratar a la persona, a los hijos como en la empresa, y la esposa les dice, a ver, aquí no estás en la empresa, ¿eh? Sí.
Y entonces los hijos así como que dicen, a ver, en pocas palabras, ¿tú qué me vienes a decir a mí si ni estás? Y ahora quieres ponerme en cuando orden. tuve un problema, ¿dónde estabas tú? Exacto. Y a ver, ¿y por qué no estuviste? ¿Y por qué? Sí, ¿Quién se...? No, pues no se la acaba. no se la acaban. Entonces, acaban dando clases muchos. Yo creo que les cuesta mucho recuperar la familia y el lugar en el que se sientan cómodos, en el que puedan decir, este es mi Este sí espacio. soy yo, aquí me siento a gusto. Sí, entonces empiezan a viajar para que se les olvide y se sientan ricos todavía y se van a Ricos. Europa. Sí, y viajan y se cambian de casa y ya ¿Pero cuando se porque bajaron acomodan, de escalafón o...? porque quieren vivir tranquilos. Pero si no tienen una actividad ocupacional, que no necesariamente es un negocio, se van a morir. Entonces yo les digo desde hacer ejercicios de gimnasia cerebral, de leer, Jugar ajedrez, de jugar, a la dama de china de convivir, perdida. ajá, Mm. hasta cosas como si quieres poner un negocio, a ver, vamos, te digo cómo se hace, ¿Y lo haces en te serio? manda un taller, sí, y mándame tu plan de negocios y vamos a revisarlo y tal. Y cuando les empiezas a pedir, dame tu plan, dame tu currículum, Se abren, entonces empiezan así como se que, abren. sí, porque no saben qué quieren. Entonces es muy difícil. Cuando es en pareja, sirve mucho porque por lo menos ahí hacen catarsis y ya deciden después qué van a hacer. Me ha tocado muchos que las esposas están muriéndose de una enfermedad, entonces ellos toman el lugar de la mujer y tienen que aprender a cocinar Cocinar y y hacer todo. limpieza y todo, porque la señora ya no puede. Y esos lo hacen con mucho gusto, pero más con culpa. Sí. Y más Entonces, si fueron así medios, sí, ¿no? seguramente, seguramente. Coscolinos, pues Así peor. es. Porque eso también se da mucho, porque ahí viven. Entonces, sí, es mucho más que una pérdida de empleo, es, Entonces, a ver, una falta de un proyecto de vida, podríamos decir que ahora deberíamos empezar a pensar que quien no lo tiene debería hacerlo, no importa la edad. no importa la edad, Tiene que aunque empezar a hacerlo. sí, Bueno, sí importa la edad, pero me refiero que no importa la edad si tiene ahorita 18, 20, o sí, no sea, importa. que lo haga. Y puede tener 50 y también lo puede hacer, Sí, sí, ¿no? Pero hay una diferencia entre esta edad y esta, exacto. porque no es la fuerza, no es la energía, no es la consistencia, no es la memoria, no es la agilidad mental, no es nada igual, No. nada igual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? ¿O qué recomiendas? Yo lo que creo que debemos hacer es, y lo que yo les recomiendo siempre, sobre todo a los que van a buscar otro trabajo, les digo, no vuelvas a casarte con tu trabajo. Cumple con tu horario y págate un gimnasio a la hora de la salida o algo para que te obligues a no estar ahí todo el tiempo. Sé responsable, haz lo tuyo, pero búscate un trabajo, una cosa diferente. Y piensa qué vas a hacer cuando tengas 60 años. ¿Qué vas a hacer cuando ya no tengas edad de trabajo? ¿A qué te quieres dedicar que te satisfaga, que contribuya con tu comunidad, con tu contexto socioeconómico y político y demás? ¿Qué vas a hacer? Y entonces los voy llevando. Muchos sí piden después terapia, ya como Ah, sí. particular. Ajá. Este, eh, a veces puede parecer un conflicto de intereses para mí, entonces no los acepto así como tal, pero los mando Por con fuera. alguien más. Ajá. Pero lo que tenemos que hacer, y se los digo, y enséñale a tus hijos y a tus nietos que tienen que saber qué quieren hacer, hasta dónde quieren llegar para ellos. Y creo que hoy en día las escuelas lo están haciendo bien, porque así salen de las escuelas como mucho más dirigidos a saber qué quieren en un Pero futuro. aquí, bueno, yo encuentro ahí un problema. Ellos quieren hacerse ricos. Bueno, sí, depende, porque te voy a decir, si salen de una particular, sí. Pero es que de esos son los que conozco. Mm, De esos son los que conozco sí, porque en la universidad no no, conozco eso. no, Pero en las particulares todos quieren hacerse ricos. sí. Y el problema es que no se hacen ricos. Y se frustran, pero en serio. Sí, pero mejor que se frustren empezando y no ya cuando estén en la edad que ya no pueden hacer nada. Entonces, a mí me han tocado. Nosotros Ujú. trabajamos con el TEC de Monterrey, con chavos que van saliendo y en vez de decirte su nombre en una entrevista programada de práctica, te dicen de qué escuela salieron. Antes que otra Antes cosa. que, Esa es su sí, tarjeta sí, dices, de no, pero ¿cómo te presentación. llamas? No, yo egresé del TEC. Sí, soy Sí, del TEC de y Monterrey. del que está en tal lado. Ajá, Sí, ahí me fue bien. El semestre cuesta 120 y tantos mil sí. pesos.
Y cuando les dices, sí, pero hay que empezar desde abajo, de gerente no vas a llegar. ¿Cómo? Y entonces yo pagué 100 ¿no se puede? No se puede. Y se frustra. Sí. Se frustra. No, ese es un golpe al corazón, del ego. Sí. Mm. Entonces, yo creo que nuestra función, y creo que las empresas tienen que enseñar a sus empleados que tienen que tener vida, aparte del trabajo, y que tienen que tener proyectos, y tienen que enseñarles qué sigue después de que ellos terminen un trabajo, que si se pensionan, que si ahorran, que si invierten, que si buscan otro trabajo. Eso es una obligación de las compañías. No solo pagarles un outplacement y dejarles eso a nosotros, porque nosotros no nos vemos más de 3 meses. O sea, tu acompañamiento dura de un mes, 2 Dura meses, 3 meses. 8 horas, cuando menos, que lo dividimos en sesiones semanales de 1 hora, de 2 horas cada, o sea, 4 sesiones de 2 Sí. horas, hasta programas de 6 meses que son como 40 y tantas horas. No, menos, como 36 6, ¿no? horas. una 36, cosa. 32, algo así. Ajá. Así, separadas en sesiones semanales de 2 horas Y cada una. después ya no. Y después ya el seguimiento que Pero yo ya les cada doy, mes, por cada teléfono. mes, o ellos si me necesitan me llaman, y Ujú. hasta que alguien ya está haciendo lo que quiere, yo lo cierro. Y tengo gente que tiene años que sigue en... Ahí en lo que emprendió. No, que sigue buscando qué sigue hacer. buscando qué hacer. Sí. Oh. Que, Pero entonces el programa es de éxito en términos de que siguen buscando, siguen haciendo, o es de que se instalan y crecen. de que se instalan y crecen. Okay. Tienen 90% de eso. 90. El 10% que no, a veces no sabemos qué pasa con ellos porque no quieren, Ujú. y a veces acaban haciendo lo contrario de lo que dijeron. Muy bien. Gabriela, hemos llegado a la parte final del programa. ¿Podrías tú dar tus redes, tus canales de comunicación contigo si a alguien le interesara? Sí, claro que sí. Tengo un correo electrónico que voy a dar el personal, es gabyvergara2006 @yahoo.com.mx. En Facebook no lo uso de hecho casi ni lo veo, ¿Si pero tienes el teléfono? correo, mi teléfono es el 55 28 53 7374. Podemos construir el programa que la gente necesite, pero eso no tiene nada que ver con mi empresa. Claro, Pero hago el programa igualito que como se hace en la compañía. claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias Al por haber contrario. venido y creo que fue muy ilustrador y cómo es que alguien puede encontrar una solución cuando ha perdido el empleo. A sus órdenes, y gracias No, por el muchas gracias. espacio. Muchas gracias a ustedes y me dice Daniel que nos faltan pocos para llegar a los 5. Por favor, hombre, anótense ahí, suscríbanse y van a ver que vamos a llegar a más personas para que alguien pueda enterarse de los beneficios de un caso como este y de otros más. Nos vemos en la próxima. Adiós.